Bueno, en el día de hoy, pues, bueno, darle la bienvenida a Mariela, que es la primera vez que nos acompañes. Y vamos a hacer un tema que es, ¿qué tan importante es ser importante? ¿Qué tan importante es ser importante? Es el tema que nos acompaña hoy. Y generalmente, hace poco escuché a una persona que le decía a su hijo, que le decía que él estaba para cosas grandes, ¿sí? Que él estaba para cosas grandes. Ahora, en la mente de un niño, no sé qué se imagina un niño, qué serán cosas grandes, ¿sí? ¿Qué serán cosas grandes? Y a mí, de alguna manera, a veces nos dicen este tipo de cosas como tienes que ser alguien en la vida, tienes que ser el mejor, tienes que ganar, tienes que alcanzar, tienes que llegar lejos. Bueno, eso es lo que nos dicen y generalmente pues nos vinculamos con un proceso de competencia cuando estamos eh, yo recuerdo cuando estamos en una previa o en un quiz en el estudio, lo primero que yo hacía, bueno, me refiero a mí porque generalmente digo, eh, hacemos y no, lo que me pasaba a mí era que cuando me entregaban la nota, lo primero que yo hacía era mirar al del lado, a ver cuánto había sacado. Y eso, pues de alguna manera, si el del lado había sacado más que yo, me sentía menos. Y si el de lado había sacado menos que yo, me sentía mejor. Esto viene, yo en algún momento vi eh, el cuadro de necesidades humanas de Abraham Maslow, que es la pirámide de las necesidades. Y Maslow dice precisamente eso, que nosotros a través de, si tenemos las necesidades completas, digamos que cubiertas a nivel de alimento, a nivel de vivienda, si sentimos un sentido de pertenencia hacia amigos, pareja, barrio, la autoestima va subiendo. Y él dice que si nosotros logramos tener todas las necesidades cubiertas, pues nuestra autoestima estará en un estado de autorrealización, dice Abraham Maslow. Y yo debatía precisamente este punto porque yo, yo hace unos años vinculé una empresa y la establecí en Cámara de Comercio y eso. Y lo que coloqué en la misión, sino en la visión, lo que coloqué en la visión en esa época era que en el 2015 seamos reconocidos como los número uno. Eso fue lo que yo coloqué en la visión en ese momento. Yo coloqué la empresa más o menos como en el 2000 y yo decía que en el 2015 yo sea reconocido como el número uno. Y generalmente eh, parece ser que si se hace como un estudio de las empresas que están vinculadas, eh, eso es lo que dice en la visión, que seamos reconocidos y que seamos los número uno. Casi siempre uno entra en una empresa y ve eso. Y precisamente de eso estamos llenos, como de búsqueda de reconocimiento y querer ser el número uno, que era lo que más deseaba yo, lo que más deseaba yo. Ahora vamos a mirar cómo son, cómo son los diferentes organigramas y cómo se han establecido a través de la historia. Entonces, a través de la historia, nosotros nos hemos vinculado precisamente como en ascender y en subir por esa escalera que nos impusieron o que yo mismo me impuse tal vez. Así como yo quería ser el mejor, yo quería subir. En algunas casas le dicen a los hijos, mire su papá que él comenzó de mensajero y mire dónde llegó. Entonces, lo que yo me imaginaba era que había que
que es ascender por una pirámide, ¿sí? Ascender. Y que eso era muy importante. Eso fue lo que me dijeron a mí, que era muy importante lograr y ascender. Lograr reconocimiento era de las cosas más importantes para mí y que me aprobaran, ¿sí? Que me aprobaran. Hace algunos años yo recuerdo que en la empresa donde yo trabajaba, me dijeron, bueno, muchachos, este mes no les podemos pagar, ¿sí? Este mes no les podemos pagar, pero Jaime, te acabas de ganar una mención como empleado del mes. Y yo me acuerdo que en ese momento yo me emocioné y yo me llevé mi mención para mi casa y yo decía, no, me reconocen, me aprueban, es genial. Y que a través de ese reconocimiento, pues a mí me quieren, soy importante, gano y era digamos que tengo que lograr, ¿sí? Tengo que lograr. Entonces, de alguna manera, entre más me comparaba con las demás personas, ¿sí? Ahí viene el término autoestima que lo habla Abraham Maslow, que si las personas logran establecer su autoestima y logran la autorrealización, su autoestima se eleva. Y la autoestima se eleva porque al compararme con otras personas, yo me siento mejor. Entonces el término autoestima, yo me puse a averiguar, y el término autoestima lleva más o menos como 200 años, y esto lo acuñó Abraham Maslow en 1900, más o menos como en 1930. Lo acuñó a su teoría de las necesidades humanas. Y, y si vemos el término autoestima, significa valor en sí mismo, valor en sí mismo. Y el valor está determinado con la comparación. Nada es valioso en sí mismo. Las cosas son valiosas en la medida que se comparan con otras. El diamante es más valioso que la esmeralda. El Renault es menos valioso que el Audi. El, no sé, en todo lo estamos comparando y de alguna manera, pues el principio del valor es la comparación. O sea que la autoestima no depende de mí. La autoestima depende del entorno. Y yo comencé a darme cuenta de que si mi entorno estaba mejor que yo me sentía mal. Y si mi entorno, digamos que yo sobresalía frente a mi entorno, yo me sentía mejor. Y eso comenzó de alguna manera a, a minar un área de mi vida que es como mi integridad, ¿sí? Como mi integridad. Entonces, el autoestima va determinado por la competencia y la competencia es el principio de la guerra. Y la guerra es lo que nos tiene a nosotros en una discordia permanente con el otro. Entonces, comencé a mirar algunos textos sagrados y en ningún texto sagrado aparece la palabra autoestima. En los textos sagrados aparece la palabra amor propio, pero no aparece la palabra autoestima y eso me pareció interesante porque todos los psicólogos hablan de autoestima y de que tenemos que subir la autoestima y que tenemos que mejorar la autoestima, pero nadie del pasado, ni Sócrates hablaba de, bueno, muchachos, a subir la autoestima. Jesús, me imagino que tampoco hablaba de autoestima con sus discípulos, ni el Buda tampoco hablaba de autoestima. Hablaban de amor propio y hablaban de otras, digamos que era otra cosa. Esto, en algún momento me paré cerca de yo tengo una mascota que es Jaco, que es un cocker, y me paré cerca de un perrito que era como no sé, una raza eh, que es más costosa, digamos. Y Jaco se paró y, y yo me quedé mirando a Jaco y noté que él no se comparaba
con el otro perrito, que él se sentía igual, que estaba gozándose la vida igual. Y yo decía, pero ¿por qué Jaco? ¿Por qué Jaco no se compara? ¿Y por qué yo sí me comparo? Es extraño, es extraño. Entonces, si yo iba, yo me acuerdo cuando estaba estrenando inclusive un carro y yo estaba en la calle y se me parqueó un carro mucho más bonito que el que yo tenía y que acababa de estrenar. Y yo miré para el lado, vi el otro carro bonito y yo me sentí mal. Y yo decía, esto no está bien, esto no está bien. ¿Cómo es posible que yo esté estrenando un carro y que al lado me pongan un carro más bonito y que yo me sienta mal? Esto está raro, esto está extraño. Entonces, parece ser que si nosotros comenzamos a ascender por esa escalera de prestigio, poder, aprobación, importancia, donde yo quiera ganar, pues a lo máximo que voy a llegar es a ser una persona muy necesitada de aprobación, muy necesitada de reconocimiento, porque esto comienza a enfermarnos constantemente. Y me llamó la atención en alguna oportunidad Carlos Castaneda, que es un escritor que hacía algunas cosas con chamanería en México, llegó donde un gerente de una empresa y esta persona, este gerente, sufría como de un ego tremendo como el que yo tenía, entonces sufría de un ego impresionante y Carlos Castaneda en el reportaje dice, ¿tú te quieres sanar? Y la persona dijo, sí, sí, yo me quiero sanar. Bueno, vas a coger estos periódicos, vas a ir a esa esquina, te vas a poner este overol y vas a venderlos. Eran como 30 periódicos, una cosa así. Y este gerente se puso el overol, bajó, comenzó a vender los periódicos y según la historia que cuentan ahí, dicen que llegó una persona que era un empleado de la empresa y no lo reconoció, pero él siguió vendiendo sus periódicos y de esta manera se sanó porque nosotros tenemos que sanarnos de tanta importancia personal. Entonces, me he dado cuenta que en la mayoría de grupos de apoyo, el más importante, bueno, acá hay personas de Al-Anon y de CODA, dicen que la persona más importante es el recién llegado. En todos los grupos de apoyo dicen, la persona más importante es el recién llegado. Y si nos damos cuenta, el recién llegado es la persona más importante, pero es la persona que más necesita. O sea, es la persona que más mal está en toda la estructura. Es la persona que peor está. Por eso es importante. Entonces, somos importantes porque necesitamos, porque carecemos, porque no tenemos. Entonces, la vida nos lleva, por un lado, a ascender, por un lado, a ascender, y tenemos que volver a descender y volver a nuestra esencia y volver a nuestra dimensión natural, a nuestra dimensión natural. Y si nos damos cuenta, todas las estatuas de gente muy importante, casi todas las estatuas están llenas de popó de paloma. La cabeza de las estatuas están llenas de popó de paloma. Entonces, yo me he dado cuenta que el ego es como una estatua muy importante. Yo a veces hacía eh, obras como de caridad, y si el ego hace la obra de caridad, quiere reconocimiento, quiere aprobación, quiere que le hagan una gran estatua. Y todas las estatuas terminan en el mismo punto. Todas las estatuas terminan en el mismo punto. Creo que Atila era el que decía que donde mi caballo pisa no vuelve a salir hierba. Y a ese señor le tenían un miedo impresionante. Y hace poco yo atendí a un niño y yo le dije, ¿tú sabes quién es Atila? Porque todo el mundo sabía quién era Atila. Donde no supieran quién era Atila, mejor dicho, ese señor se ponía bravísimo. Y el niño me dijo, no, yo no sé. Yo dije, uy, qué bonito que después de un tiempo ni siquiera se sepa. El niño ni siquiera sabe quién es Atila. Bien, ahora, las personas más importantes son las que más
necesitan. Nosotros en la estructura tradicional crecemos para generar reconocimiento, para ganar aprobación, pero en una estructura sana necesitamos descender en responsabilidad. Y entre más responsabilidad tengo y entre más servicio doy a la comunidad, más amor propio tengo. Mientras que en la estructura tradicional, entre más haciendo, más autoestima tengo. Y la autoestima es proporcional a la competencia. No hay ninguna, no hay ninguna autoestima que pertenezca al ser individual. No puedo sentirme bien en sí mismo, pues a través del concepto de autoestima. El concepto de autoestima está determinado por el entorno. O sea que si yo me voy así vestido como estoy ahora y todos están de frac, mi autoestima baja. Y si yo me voy así vestido como estoy ahora y todos los demás de pronto están peor vestidos que yo, mi autoestima sube, mi autoestima sube. Entonces, la autoestima no depende de mí, la autoestima depende del entorno. Y eso es lo más enfermo que yo he escuchado. Entonces, el término autoestima es un término enfermo. Y bueno, con el respeto de todos mis colegas que hablan de que tenemos que subir la autoestima, pues lo que estamos creando es una gran guerra de egos donde todos tenemos que sobresalir sobre los demás. Jaco me enseñó que el amor propio sí depende de mí. El amor propio no depende del entorno. A él no le importa si se le para un beagle o se para un schnauzer o se para un perro, no sé, que venga de pedigrí o que vaya para una exposición. No importa. Él se siente igual. El dueño no se sentía igual, pero la mascota sí se siente igual. Bien. Así como dice la cábala, a lo máximo que podemos llegar espiritualmente es hacer una vasija donde el universo les sirve a los demás y que podamos lograr servirle a la humanidad. Ese es la mayor felicidad del ser humano es poderle servir a la humanidad. No que la humanidad me sirva a mí, que yo le pueda servir a la humanidad. Por eso los dioses importantes tampoco funcionan. No es una humanidad al servicio de Dios, sino es un Dios al servicio de la humanidad. Así como dice la Constitución dice que el pueblo es soberano, o sea que el pueblo es soberano y que el gobierno le sirve al pueblo. Bueno, solo se ve en la Constitución, en la letra, pero no en la vida real. Pero no importa. Tenemos que transformar nosotros y transformar la manera como nos enseñaron a sobresalir, a buscar importancia, a buscar aprobación, a solamente generar y ganar nosotros. Entre más nosotros les sirvamos a los demás, menos importancia personal vamos a tener. En alguna oportunidad yo conseguí un coach como muy importante, era un coach súper importante, y quedamos de vernos dijimos, cuando tengamos tiempo nos vamos a ver y nos tomamos un cafecito. Entonces yo llamaba cada rato a la secretaria para que me sacara una cita con el coach importante y lo extraño fue que nunca nos pudimos ver. Nunca nos pudimos ver. Entonces, las personas importantes no sirven. No sirven no porque no quieran, no sirven porque no pueden, porque todo está centrado en buscar mi beneficio, mi propio beneficio. Y a lo máximo que podemos llegar en una estructura tradicional es hacer una gran oruga. Una gran oruga, una oruga consume 10 veces su peso, 10 veces su peso. Y esa oruga que consume 10 veces su peso es una oruga muy importante. Es una oruga muy importante que en algún momento tiene que reconocer
que ya no puede consumir más y que tiene que exponerse a una transformación de vida. Entonces, yo era una oruga muy importante que tuve que buscar cómo me desinflaba, cómo me desinflaba. Yo creo que la herramienta más espiritual es el alfiler, porque tenemos que desinflar ese ego que nos tiene llenos, llenos de, bueno, de nada, pero llenos. Y ir descendiendo por esa estructura. Y lo más bonito es que la oruga no se transforma en mariposa por un fenómeno sobrenatural. La oruga se transforma en mariposa por un fenómeno natural, por un fenómeno que está para todos, ¿sí? Esta mariposa ya no es una mariposa importante, sino es una mariposa que le sirve a la humanidad, que le sirve a los demás. Tampoco podemos acelerar la transformación de la oruga, porque cuando yo era una persona buena, yo me acuerdo que cuando yo era una persona buena, imagínate una persona buena que pasa y ve a una oruga que se está transformando, que está haciendo su metamorfosis, que está en su crisálida, y entonces una persona buena dice, pobre oruga, cómo sufre, le voy a colaborar, voy a coger estas tijeras y le voy a ayudar a salir de su caparazón porque yo tengo que hacer obras buenas por los demás. Y esta persona buena rompe como la crisálida y ayuda a la mariposa a salir y a que no se esfuerce tanto porque estamos para ayudar, estamos para ayudar. Y la mariposa sí va a salir, pero va a salir muerta. Y yo me atrevería a decir que le ha hecho más daño la gente buena a la humanidad que la gente mala. Porque la gente buena, pues no permitimos el proceso natural de las cosas. Yo me acuerdo que cuando yo comencé la psicología, comencé a hacer mis primeros, como los primeros pacientes, yo le cuidaba la tarjeta débito a mis pacientes porque yo decía, yo les voy a ayudar a controlar el dinero. Los voy a llamar a las 6 de la mañana para que madruguen. Les voy a ayudar a esto y a esto y a esto. Y yo trataba de ayudar a que las orugas se transformaran. Y eso es lo más, ¿cómo se llama? Como intrusivo que podemos hacer. Y no podemos transformar una oruga en mariposa, sino es un fenómeno natural. Lo mejor que podemos hacer es dejar que pase. Es dejar que pase. Bien. Es como la mamá que envuelve al niño en vinipel para que no le pase nada. ¿Sí? Y pues de pronto no le va a pasar nada, pero no va a tener ninguna habilidad tampoco. Bien, entonces es un fenómeno natural y una mariposa ya no consume, una mariposa vuela desde Canadá, vuela hasta México, poliniza y muere. Vive para servir. Y no importa que la oruga haya vivido para consumir, no importa. Lo importante es que a la transformación pues vive para servir, ¿sí? Pero no me imagino una mariposa que le da consejos a las orugas. Tampoco funcionaría, ¿sí? Tampoco funcionaría. Porque está haciendo su labor. La mariposa está haciendo su labor, que es la del servicio. Y tal vez la oruga también está haciendo su labor, así como la reina, la obrera, el zángano en las panales de abejas, todos hacen una función, todos cumplimos una función. Bien, entonces me di cuenta que simplemente comenzar a ascender, a subir, a ser importante, a ganar, a competir, solamente me estaba trayendo guerra, guerra interna y la sensación de que algo me faltaba. La sensación del servicio es una sensación completamente diferente. La sensación del servicio es una sensación completamente diferente. Hay un fenómeno que se da en los grupos en los grupos de alcohólicos anónimos,
En los grupos de Alcohólicos Anónimos, la persona más importante es el recién llegado. Y después siguen una cantidad de servicios y sigue, la persona puede llegar a ser delegado y a ser representante de los grupos y ¿cómo se llama eso? Eh, eh, como un cargo que es de bastante responsabilidad, que se llama como el delegado que está eh, como defendiendo las tradiciones en toda la comunidad. Y una persona puede ser delegado una sola vez. Y después de ser delegado, el siguiente rango que sigue después de ser delegado es la greca. Y eso me parece genial porque una persona después de ser delegado vuelve otra vez a la greca a preparar el café y a volverle a servir a los demás. Y me acuerdo en alguna oportunidad que por primera vez preparé el café para unas personas que estábamos en un grupo de ayuda y, y una persona se me acercó y yo le dije, bueno, estaba sirviendo el café, pero yo estaba esperando como reconocimiento y aprobación y una cantidad de cosas. Y una persona se me acercó y me dijo, Jaime, le quedó horrible el café. Me dijo, Jaime, le quedó horrible el café. Y yo lo primero que pensé fue, no sé, no me vuelvo a arrimar a esa greca nunca más, ¿sí? Y que le haga el café, no sé, que se lo hagan ellos mismos. No sé, yo comencé a pensar de esa forma. Y, y me acuerdo que una persona muy amorosamente se me acercó y me dijo que uno preparaba el café era como le gustaba a la gente, no como me gustaba a mí y no por mi beneficio. Y eso es bien bonito. Yo volví a preparar café como a los 2 años, porque no me gustó que me dijeran nada de la manera como yo lo había hecho, pero lo volví a hacer, pero lo volví a hacer y me volví a acercar. Entonces, en este momento no es tanto qué tan importante soy y qué reconocimiento tengo, sino a cuántas personas puedo impactar, a cuántas personas puedo dejar un legado, a cuántas personas puedo eh, dejar algo para los demás. Eh, bueno, y ya para terminar, me acordé esta semana, en Sasaima venden unos helados deliciosos de coco, pero son deliciosos. Y esa fórmula la tiene una señora. Y esa señora no le ha contado la fórmula a nadie le ha contado la fórmula. Y pues la señora ya tiene como 85 años, creo. Y parece ser, y yo decía, pero yo esta mañana pensaba, pero ¿por qué no le cuenta la fórmula a alguien? Y creo que no le va a contar la fórmula a nadie, porque ya eso fue como un secreto toda su vida. Y, y como decía Wayne Dyer, que no te vayas de este mundo con la música adentro. Si yo tengo algo que le gusta a la gente, pues se lo cuento. Si le gustó, si tengo algo que le puede beneficiar a los demás, pues lo cuento. Y es la manera como, por ejemplo, inclusive hasta las empresas están desarrollando organigramas completamente diferentes donde las personas no se centran en la importancia personal, sino se centran en el servicio. Y eso es nuevo, sí, es nuevo, pero y funciona, y funciona. Imaginen una empresa de mariposas todos comprometidas con el servicio. Bien, entonces, en cualquier momento, nosotros tenemos que hacer esa transformación natural que nos permite transformar nuestra vida. Ni siquiera es cambiar nuestra vida porque la oruga no se cambia a mariposa. La oruga se transforma en otro ser, se transforma en otro ser. Y eso era lo que les quería contar hoy, como qué tan importante es ser importantes. ¿Para qué le decimos a nuestros niños, tú estás para cosas grandes, tú estás para cosas, tú tienes que dejar una huella acá en la vida, tú tienes que ser mejor que tus primos, tienes que ser el mejor de la clase? Bueno, y de esta manera pues estamos vinculando a los niños con la competencia
estamos vinculando a los niños con la guerra, estamos vinculando a los niños con esa rivalidad que no nos permite ser felices. Hay una película que se llama, que es de unos zapatos, no sé si la han visto, que es hindú, una película de los niños del cielo. Y es bien bonita. Y este niño quería llegar de segundas porque era un par de zapatos. Y toda la película se centra como en el par de zapatos y necesitaba llegar de segundas. Y pues no sé cómo se da la carrera, pero llegó de primeras y se puso a llorar porque él quería era los zapatos, él no quería el primer puesto. Y, y pues eso es lo que podemos compartir, porque nosotros vinimos acá a competir, a compartir, no vinimos a competir. Y de eso se trata estos encuentros, como de que nos vinculemos con lo más profundo de lo que somos y lo podamos compartir a las otras personas. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por permitirnos estos espacios para también poder